Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Nair Jaiman de la Tecnología en Electrónica Industrial de tercer semestre para la materia de Física Eléctrica y Magnetismo. Bueno, ¿tú sabes quién es Nikola Tesla y Thomas Edison? Hombre, hijo mío, en este momento pues no sé quién será de par de personajes, de pronto científicos, abogados, qué sé yo, pero de pronto con referente a lo de tu estudio, pues parte de la electrónica, pensaría, ¿no? Pues cuéntame de qué se trata, qué es eso, Bueno, quiénes Thomas son. Edison fue catalogado como uno de los mejores inventores del siglo XVIII por haber creado inicialmente el sonógrafo o la vitrola, como más comúnmente se conoce. Eh, Thomas Edison, durante todo su tiempo en que recolectó el dinero del sonógrafo, lo que hizo fue crear un laboratorio donde querían, junto con los ingenieros, crear la electricidad del mundo. Entonces, creaban filamentos con diferentes materiales, pero al momento del contacto con la electricidad se toteaban. Entonces, lo que hizo Thomas Edison fue mirar el carbón que soltaba la llama de las lámparas a gas, y lo único que hizo fue crear un filamento a base de carbón, y cuando puso la electricidad se condujo continuamente. A eso le llamó la corriente continua. Entonces, cuando él vio que él podía transformar esa corriente continua para poder almacenarla en los bombillos a una cierta distancia, notó que solo se podía utilizar a 800 metros de radio. Entonces, Corto, ¿no? A la larga. realmente corto, porque lo que necesitaba era producírsela al mundo. Ujú. Mientras tanto, en otro país, no muy lejos, a menos de 4.800 kilómetros de distancia, estaba Nikola Tesla. ¿De dónde era Thomas Edison? Thomas Edison de América, estaba en América. Ah, estaba en América. Sí, el Justo estaba en laboratorio América, estaba la en América. están. No, Nikola Tesla estaba en uno de los países a menos de 4.800 kilómetros. Sí. Entonces, Thomas Edison comenzó a ver que él podía proporcionarle la corriente continua a la gente. Pero Nikola Tesla, un físico de una universidad muy joven, este hombre, fue uno de los inventores que podía desarmar y armar cualquier cosa que le pusieran. Entonces, cuando él dijo, yo quiero hacer que un motor no necesite de los embobinados, solamente lo único que hizo fue ir donde Thomas Edison, tener su carta de presentación, y Thomas Edison lo dirigió a que él arreglara uno de los motores que se habían dañado en las celdas, pero para muchos era una tarea imposible. Pero Nikola Tesla lo que hizo fue decir, estuvo muy sencillo. Entonces, Thomas Edison le dijo, le doy un premio de $50.000 para que usted arregle el diseño de mi corriente continua. Entonces, cuando él lo diseñó, Nikola Tesla ya lo había creado, traía los planos, traía todo. Pero Thomas Edison le dijo, no, no, era mentira. Tienes que tener en cuenta las bromas americanas. Eso no es cierto. Ah, lo engañó de cierta manera. Entonces Nikola Tesla se fue y duró muchísimo tiempo teniendo que cavar las zanjas para el cableado de corriente continua. Entonces uno de los supervisores lo escuchó que él estaba diciendo que eso no iba a durar y tenía que haber creado una zanja más corta, porque no era lo suficiente potente la corriente continua. Entonces esa persona lo llevó donde alguien que le suministró el dinero de acuerdo a la idea que él tenía sobre la corriente alterna. Entonces él veía, cuando estaba sentado en una banca de un parque, que la corriente continua fluía en diferentes posiciones. Entonces, una onda sinusoidal, la cual tenía positivas y negativas al mismo tiempo, era demasiado fuerte al contacto humano, pero era incontrolable. Sí. Hasta que él tuvo los recursos suficientes para encontrar la manera de crear un transformador que creara 10.000 voltios a solo 110. Fue lo que creó la rivalidad entre Tesla y Edison, al ver que la corriente alterna estaba siendo más capacitada, porque podría cubrir 100 veces más de lo que podía cubrir la corriente continua. Con solo un transformador de corriente alterna hacían 20 transformadores de corriente continua, lo que inicialmente había hecho Edison. Entonces lo que comenzaron a producir fueron las ideas para comenzar a crear la corriente alterna en las calles de los Estados Unidos de América, para poder
suministrarle a cada casa. Pero ¿cuál era el problema? Thomas Edison vendió una imagen fea de la alterna, o sea, de la corriente alterna, lo cual hicieron demostrando ante una silla eléctrica comunicada con bobinas de cobre y mojando con una esponja la cabeza de la persona y lo amarraban. No, Y pero uno de eso fue los la silla asesinos eléctrica. pero la silla eléctrica nació de la mala imagen que dio Edison ante la corriente alterna. Ujú. Entonces vieron que la corriente alterna al contacto humano lo quemaba. Efectivamente la gente tuvo que verlo y fue cuando la persona que recibió la carga de la silla se incineró. Sí. Entonces, eso fue la mala imagen, pero luego se dieron cuenta que la corriente alterna fluía a mayor rapidez que la continua, pero se podía manejar. Los transformadores fueron un diseño europeo, de ingenieros europeos. Que Tesla fue el que lo hizo real, sí. Entonces él dijo, yo les proporcionaré una capacidad de voltaje que pueda ser llegado a un punto y se transforme para que pueda ser para todas las familias y que no sea tan peligrosa. Pero cuando sufrió de la enfermedad TOC, que es de una enfermedad mental, que es de que él no puede estar tranquilo sin haber acabado lo que él quería iniciar, Ujú. fue lo que lo llevó a la muerte y sus últimos días lo permaneció al haber roto un contrato que tenía con la empresa de Wilsborg, que era una de las empresas que lo había patrocinado al momento en comprar su idea, por más de $2 billones que le debían. Y la empresa en la que él estaba Sí. en bancarrota. Entonces él rompió el contrato y efectivamente no le debían ellos nada a él. Él pasó sus últimos días en la quiebra, pero siendo uno de los mejores inventores y dejando el proyecto de la catarata del Niágara, que era la mayor fuente hidroeléctrica que producía 21.000 kilovatios por segundo. Pero las cataratas negras son pegadas ahí con Estados Unidos y Canadá. ¿A quién le pertenece? Exacto. ¿A Canadá o a Estados Unidos? Le pertenece a Canadá, pero es el mayor sector turístico de la mayoría de los americanos y de la parte del mundo. De ahí nace de una buena caída de agua para los dinamos que trabajan Tres ahí, generan. mil, 3.000 metros cúbicos de agua por segundo Sí. caen de las cataratas del Niágara. Ese impulso tan bravo que lleva, ¿sí? Claro, porque lo que ellos querían era que al momento de que cayera el agua proporcionara el doble de corriente que podía producir un motor con fuente magnética. Porque ese fue el inicio de lo que Thomas Edison le dio a los patrocinadores. Y yo sé que entonces que se ganó las indulgencias de Ave María Sabenas. Thomas Edison Toma. porque utilizó la corriente alterna de Nikola Tesla al transformarla Sí. y le podía dar la corriente a varias bombillas. Pero fue Nikola Tesla el que revolucionó la luz en el mundo. Pero fue Thomas Edison el que se tomó la indulgencia. Tesla no es muy escuchada, pero Edison quedó siendo la persona con más nombre y eso se le llama que tiene un estatus personal muy grande. El Sí. problema era que Thomas Edison tenía un ego bastante grande, lo cual Nikola Tesla no. Tesla Mm. montó su propio laboratorio con ingenieros y todo para poder crear lo que él quería. Lo decían descabellado porque él decía que él quería retirar cosas de un motor para volverlo alterno. Entonces, eso fue un impacto bastante grande y la gente lo consideraba un loco. Pero no es así. Entonces, en mi pensar, Nikola Tesla, y no en mi pensar, y la razón que me da es de que Nikola Tesla fue el padre de la electricidad. O sea, Thomas Edison la puso continua, Sí. pero quien dio la electricidad al mundo fue Nikola Tesla. Entonces, esa es a lo que te venía a contar. Ah, bueno, pues, mirándolo ya, mi hijo me acaba de mostrar de quién eran esos dos personajes, el señor Thomas Edison y Nikola Tesla, dos grandes científicos eh, con respecto a la luz, a la energía. Pues yo creo que mejor explicado eh, no puede haber quedado. Yo creo que quedó satisfecho con la información que me da este muchacho. Gracias, hijo, por haberme invitado a conocer este par de personajes. No hay de qué, pa. Esa Bueno, era la pues idea. estaremos pendientes.
otro video más.